Sí, gracias, Siriaco. Lo que traté de transmitir en la charla fue, bueno, algunos conceptos más básicos relacionados al manejo del fósforo y indagar o por lo menos ahondar en cuestiones puntuales referidas a la variabilidad espacial, es decir, a que el fósforo no es variable dentro de nuestros lotes de producción y cómo podemos nosotros agronómicamente interpretar esa variabilidad y actuar en consecuencia, ¿no? Desarrollar estrategias de fertilización con dosis variable para paulatinamente ir minimizando el nivel de variabilidad de fósforo en los lotes, a su vez maximizar la renta o la ventaja económica de la fertilización con fósforo. ¿Cómo estamos en el capítulo de fósforo hacia la región? Bueno, en definitiva todavía desafortunadamente seguimos siendo víctimas de balances negativos bastante importantes que se desarrollaron durante los últimos años, durante los últimos 15 años o 20 años diría yo. Entonces, bueno, hubo un periodo en el que el nivel de fósforo en el suelo en general fue bajando, ¿no? Y los mapas de esos relevamientos que hizo INTA de la mano del doctor Hermán Sainz Rosas y con Fertilizar, bueno, muestran eso, muestran que las zonas esas rojas a nivel de la región pampeana han crecido significativamente durante los últimos años. Hay una concientización mayor desde mi punto de vista de ese problema. Los productores y los agrónomos se dan cuenta, nos damos cuenta que no podemos ser sustentables con balances negativos de ningún nutriente, puntualmente de fósforo. Entonces hay una concientización de eso y se está actuando de manera de, bueno, tratar de fertilizar con balances más positivos, es decir, aplicar un poquito más de lo que los cultivos se llevan, no solamente para maximizar la productividad, sino también para tratar de que el nivel de fósforo en el suelo vaya subiendo paulatinamente. ¿Y qué contienen esos productores agrónomos que están trabajando de manera consciente, que no aplican por aplicar, sino que aplican a conciencia? Hay un poco de todo, un poco de gente que, bueno, piensa o ha aprendido, ha entendido el valor de la fertilidad del suelo más, porque la verdad que nosotros somos una zona relativamente nueva en agricultura, si uno lo compara con zonas del país en donde tienen mucho más historia de agricultura que nosotros. Nosotros tenemos ganadería, entonces heredamos dentro de todo suelos relativamente nuevos. Entonces el problema de la degradación química de los suelos lo estamos viendo más que nada ahora, ¿no? Lo estamos viendo paulatinamente con el tiempo. Yo creo que mucha gente se dio cuenta de eso y empezó a decir, bueno, la cosa así no va, necesitamos revertir esto. Y bueno, y empezó a ver las ventajas económicas de hacer eso, ¿no? Cultivos que maximizan su potencial en función de la potencialidad del ambiente. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso en donde la gente piensa y se va dando cuenta a través de la investigación y el desarrollo que también va apoyando esto, ¿no? Pero la idea es ver que con una nutrición balanceada en general, no solamente en el caso del fósforo, se maximiza la rentabilidad de la agricultura en sí y se genera un ambiente o un escenario sustentable en el tiempo para que nuestras futuras generaciones puedan seguir produciendo. Bueno, hablamos de la región y si esto lo extrapolamos a lo nacional, Agustín, ¿qué dicen los informes, los números en cuanto al elemento fósforo? Bueno, hay mucho, o sea, sería difícil hacer una generalización, ¿no? Nosotros tenemos unos cuantos lotes mostrados con un nivel de intensidad muy importante, mostrados en grilla, que fue parte de lo que mostré en la presentación, desde Salta, Chaco, Córdoba, Santa Fe y mucho acá, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, y vemos situaciones muy contrastantes, ¿no? En Chaco, Salta, por lo menos la parte norte, vemos lotes que tienen menos historias de agricultura y por lo tanto hay más contenido de fósforo porque nativamente esos suelos tenían muy alto contenido de fósforo. Ahí hay un deterioro paulatino en la concentración de este nutriente, pero todavía están lejos de la zona de suficiencia. Sin embargo, zonas de Salta que tienen más historias de agricultura, más parecido a nosotros, por ejemplo La Jita, Rosario de la Frontera, ahí vemos problemas de deficiencia de fósforo tan grandes como la que tenemos acá en la zona núcleo o en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Así que dependiendo de la zona del país, dependiendo de los años de agricultura, dependiendo de qué tan extractiva ha sido la agricultura y dependiendo de qué tan conscientes los productores o los agrónomos o los dueños de los campos han sido en ese problema, es que nos encontramos hoy con diferentes niveles de situaciones iniciales de fósforo y diferentes niveles de variabilidad dentro de los lotes. Finalmente, esta situación negativa se está cambiando a mejor, digo, porque cuando uno piensa el trabajo que hace Apresida, CREA, que hace Fertilizar y otras, el INTA mismo, digamos, hay una información que se está compartiendo permanentemente, entonces uno piensa que se está cambiando, ¿es así?
Yo creo que, por supuesto, todas esas instituciones y organismos de investigación que vos nombraste ayudan mucho a que el productor actúe con información. Entonces, si la investigación y la extensión dice que en realidad una nutrición balanceada es la mejor forma de pensar la agricultura y lo puede justificar económicamente, muchos más productores se van a dar cuenta de eso, sobre todo los productores más conservadores, van a usar esa información para poder hacer una mejor agricultura, ¿no? Y que eso también repercuta en una mayor renta de la empresa y en una mayor visión a largo plazo de la sustentabilidad del sistema.